Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos pues a un nuevo PR Coffee. Hoy tengo una invitada muy especial. Ella es Joana Naranjo, periodista, comunicadora y catedrática. Así que somos triple colegas porque tenemos las tres actividades que nos apasionan realmente, ¿no? Cuando a alguien le gusta la comunicación, Joana, la lleva, yo creo que en cualquier actividad, ¿no? La docencia, la consultoría, es como que un tránsito generalmente que se da en nuestra carrera profesional. Cuéntanos un poquito de ti. Hola, Sonia, muchísimas gracias por la invitación. Realmente estoy muy contenta de estar contigo acá en esta entrevista. Y sí, es lo que tú dices y sabes que también lo aprendí recientemente. Yo ejercí el periodismo, apenas me gradué de comunicadora social y siempre había como en mí esa limitación que decía, pero ¿será que yo puedo hacer otra cosa? Es como que saliste de periodista, yo trabajaba en un canal de televisión y sentía que eso lo podía hacer. Y es como que mentalmente nos limitamos a que podemos hacer comunicación de otras maneras. Fue ahí además que empezó también este auge, por lo menos acá en Ecuador, ¿no es cierto?, de las maestrías en comunicación empresarial e institucional, y di ese salto y me di cuenta que había otro mundo maravilloso de la comunicación, que era la comunicación empresarial, la comunicación institucional, y mira, luego por esas cosas de la vida, soy invitada a ser docente universitaria en la UTE, y es otro mundo apasionante, como tú dices, se puede hacer comunicación desde diferentes oficios, desde el periodismo, desde la consultoría y, como no, también desde la enseñanza universitaria para aportar con esos nuevos colegas. Y también es importante porque nos hemos dado cuenta cómo, sobre todo en estos últimos 2 años, la comunicación de crisis, la importancia de contrastar información, no solamente está en la cancha del periodismo tradicional, Así también es. de las empresas, de los ciudadanos, de los nuevos medios. Dime cómo ha sido estos últimos 2 años la actividad docente y la actividad de la consultoría, cómo tú has visto estos cambios que fueron obligados realmente y acelerados. Yo creo, Sonia, que realmente el cambio más grande que tuvimos fue adaptarnos a las nuevas tecnologías de la información y comunicación. Y te pongo en ejemplo mi caso. Vamos por el lado de mi programa de radio, acostumbrados a ir a cabina, acostumbrados a tener a tu invitado frente a frente, ¿no es cierto? Y conversar. Y en algún momento decías, ¿cómo voy a poder estar conversando con una persona a través de la pantalla? Míranos ahora tú acá con una conversación fluida, hemos aprendido a manejarnos, ¿no es cierto?, a través de la pantalla, pero sí nos costó, ¿no? Improvisar, por ejemplo, los estudios de radio en la casa de cada uno, por ejemplo, de los locutores, eso en el caso de la radio. Luego, en el caso, por ejemplo, de la universidad, creo que como docentes, sí, sin duda hubo un cambio en sobre todo cómo logramos tener la atención de los chicos, ¿no es cierto?, a través de una pantalla. Qué bueno que estaba el Zoom, qué bueno también que en este caso mis estudiantes tenían acceso, porque créeme que también pasaba con chicos que no tenían internet o que tenían, por ejemplo, la señal muy baja. Y también creo que aprendimos a ser empáticos, Sonia. Por ejemplo, a mí sí me gusta, claro, quizá muchas personas van a diferir con lo que yo digo. En mi caso, asignaturas de periodismo y comunicación, yo les pedía que encendamos la cámara, ¿no es cierto?, que era importante, porque obviamente hay que hablar comunicación verbal, no verbal, pero sí aprendí mucho de la empatía. Estudiantes que me decían, Joana, disculpe, no puedo encender porque mi señal es muy baja. O Joana sabe que no puedo encender porque estoy en un teléfono que la cámara no vale. Y claro, eres mucho más consciente de las realidades que viven, ¿no es cierto?, los estudiantes, que viven los compañeros docentes. Entonces yo creo que fue una mezcla de aprender esa parte tecnológica, pero también a sentir esas realidades y cómo podíamos ayudarnos en una época que era nueva para todos. Y estos cambios también surgieron en cómo los medios de comunicación y cómo también a nivel de las empresas se aceptaban estas interacciones de una manera quizás mucho más flexible, ¿no? Antes, si un invitado a un programa de radio o a un noticiero de televisión te decía, ¿sabe que hagamos la entrevista por Zoom? Era impensable, era visto como Impensable. falta de profesionalismo, que no querían colaborar, que no ibas a poder graficar. Y lo mismo ocurría en las empresas, ¿no? Estas reuniones que el niño sale gritando, que el perro por ahí anda y que no se puede controlar, ¿no? Eso también cambia y un poco flexibiliza la comunicación. ¿Cómo tú crees que estos cambios también hacen que a nivel empresarial los asesores de comunicación tengan que dar una capacitación extra a los voceros, ¿no? Porque muchos estaban en sus casas solos o desde su carro con el teléfono celular conectado.
Mira, creo que en las empresas también fue un cambio muy, muy fuerte y justamente viene también por eso, ¿no? Por ponerse en el lado del otro. Todos decidimos hacer de la sala de nuestra casa el estudio de grabación, el aula de clases, el aula, quienes tenían hijos e hijas, digo yo, qué doble reto, Sonia. En mi caso, yo no tengo hijos, pero mis compañeras me contaban, tú dando clases acá, el uno en el dormitorio, el otro por acá, intentando que no se crucen los audios y aparte estar súper atenta a lo que estaba pasando en la reunión, ¿no es cierto?, de tu empresa. Yo creo que sí ayudó mucho a flexibilizarnos, a entender justamente, ¿no es cierto?, esas realidades. Y también otra cosa que me pareció fundamental, el comprender que sí necesitamos ese acompañamiento aunque no estemos cerca. Es decir, sentirle a tu empresa cerca del colaborador, independientemente de que tengas las reuniones, ¿no es cierto? Una llamada, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? ¿No has tenido ningún tema de enfermedad? Me encantó que hubo empresas que incluso les mandaron sillas adecuadas, ¿no es cierto?, a sus colaboradores para sentarse, quienes no tenían computadoras. Yo creo que eso en la parte, digamos, de equipar a tu colaborador para que estés bien, pero sin duda, una cosa muy importante dentro de las empresas fue el que estemos de la mano con ellos, empatizar. Y cuando digo empatía, que fue una palabra que se puso muy de moda, ¿no, Sonia?, con el tema de la pandemia, no es solo ponerse en los zapatos del otro, porque muchas veces decimos, si yo me pongo en el zapato del otro y claro, esta persona está pasando por esto. No, no, siente realmente lo que está pasando. Imagínate tú en ese lugar o a una persona cercana viviendo eso. Entonces, yo creo que fue lo que marcó muchísimo el cambio en las empresas que quisieron hacerlo, Sonia. Eso también hay que reconocer. El empatizar nuevamente con tu colaborador, horarios más flexibles, Sonia, porque no sé si te pasó a ti, pero hubo empresas que perdieron el rumbo con los horarios. Como estábamos en casa, tenías horarios 7 de la mañana, 12 del día y de repente te llegaba una invitación a la reunión 8 de la noche. Se vivió el 24/7 porque como todo el mundo también tenía hasta los horarios de sueño y de descansos confundidos, también hubo como mucho poco límite a eso. Y ahora también ocurre, ¿no? Que las empresas, hay muchas que han decidido seguir en formato remoto. Y Uh también -huh. para la gente que arma o campañas de comunicación o de relaciones públicas, se han topado que una de las tendencias en este año, y eso te quería consultar para saber si en Quito y a nivel de las empresas también ocurre, es que se han topado que hay mucha gente que sigue todavía en trabajo remoto o en home office, sobre todo gente en medios, ¿no? Hay medios que han dado la flexibilidad y que continúan así. ¿Cómo se está manejando el tema? Mira, yo creo que se mantiene justamente este tema de tener un contenido híbrido, digámoslo así. Por ejemplo, en los medios de comunicación, en la mayoría, diría yo, sobre todo digitales, tienes todavía los invitados a través de Zoom, tienes otras plataformas como CleanFit, por ejemplo, es decir, tienes ya varias opciones. En el caso, por ejemplo, mis consultorías en comunicación, y si están por ahí colegas lo podrán confirmar, me pareció interesante, Sonia, que hubo oportunidades laborales en otras provincias. Por ejemplo, yo jamás me hubiese imaginado que tuve la oportunidad de colaborar para una consultoría en Galápagos, que lo seguimos haciendo, porque tienes esta posibilidad y nos dimos cuenta que no es un limitante, que lo puedes hacer muy bien. Por supuesto, en su momento una visita de campo que es necesaria, pero luego vas a seguir con estos eventos híbridos. Hay flexibilidad de parte y parte, ¿no? Por supuesto, y creo que nos dimos cuenta que rompimos fronteras, digo yo, con estas plataformas y lo puedes hacer muy bien, lo puedes hacer. En la academia, de igual manera, te hablo de la institución en la que yo trabajo y veo además el resto de universidades en Quito. Impresionante también cómo podemos invitar a nuestros colegas de Guayaquil, de Ambato, de Riobamba a través de estas plataformas. Seguimos manteniendo los eventos masterclass en línea y también virtuales, es decir, los hacemos híbridos. Y yo creo que esto nos ha permitido enriquecernos muchísimo, Sonia, muchísimo. Bien dicen, ¿no? A veces todo pasa por alguna situación y yo creo que en el caso del Ecuador, de Quito, nos obligó a transformarnos. Mira que en las empresas también creo que en lo que estamos justo hablando en comunicación de marca, ¿cuándo pensar que tú podrías tener un e-commerce, ¿no? Comprar muchas cosas por el internet, Se dio ya. también el tema de la confianza en estos métodos electrónicos de pago que para muchos países o muchas culturas era bastante
como que detenido, ¿no? Y eso también forma parte de la comunicación de marca, ¿no? Transmitir esa confianza en todas Por estas nuevas. supuesto. A mí me parece que en el caso, yo creo que en Quito mucho más, Sonia, era muy difícil que la gente se arriesgue a poner su tarjeta o que te entregue los datos, era muy difícil, la gente no confiaba en hacer estas compras por internet o menos aún en saber manejarte. Tenías el teléfono, claro que sí, a la mano, Sonia, para las redes sociales, pero yo creo que ya, a ver, ok, vamos a ver las características del producto, vamos a poner en el carrito de compra, aprendimos. Y yo creo que eso es muy bueno. Alguien comentaba por ahí que tuvimos que aprender a la fuerza, lo que quizá en otros países ya llevaban adelantados 5 años, nosotros tuvimos que hacerlo en la pandemia y eso es bueno porque creo que así vamos creciendo en cuanto a nuestro campo, que es la comunicación, ¿no es cierto? Vamos fidelizando a nuestros clientes, vamos precisamente buscando las maneras de que estas plataformas sean mucho más amigables para tenernos más cerca, que es lo que queremos. Para saludar a las personas que se han ido conectando, ¿ya? Saludos para Andrea Jansen, Ecuador, Guayaquil, Ecuador, porque aquí siempre se conectan en vivo comunidades de relacionistas públicos y comunicadores de diferentes países. Mira que tenemos a Cristian Sevilla, que nos cuenta que es nuevo relacionador público y vocero del Cuerpo de Bomberos de Honduras. Y yo le dije, pues, bienvenidas las preguntas. Él me dice, ay, estoy recién empezando. Pues le digo que aquí todos empezamos en esto, ¿no? Y vamos aprendiendo. También tenemos desde Málaga, España, que nos saludan, que ya les pregunté el nombre, porque no me sale su usuario, así que para que nos ayude con el nombre. Y justamente para un poco conversar sobre las tendencias. ¿Tú crees? El sonido creo que se me está yendo, ahí está. ¿Tú crees que este 2022 que hemos vivido y que pensábamos que quizás ya todas las crisis se acababan y tuvimos el tema de la guerra en Ucrania, tuvimos el tema ahora de posiblemente una nueva enfermedad que no quizás es tan mortal como el COVID, pero sí es muy contagiosa? El tema de las crisis y la gestión de crisis ya se ha convertido también casi como que en una tendencia para capacitarse, en una tendencia en este 2022 para este tipo de servicios en las empresas. ¿Cómo tú ves eso como tendencia? Mira, creo que sí, creo que es una de las tendencias en comunicación para este 2022 y 2023, entender la necesidad de un profesional de la comunicación en una institución. ¿Okay? No solo para lo que estamos hablando ahora, ¿no es cierto? De que ser empáticos, comunicar con valores, que ahora además tienes que manejar las redes sociales, que el TikTok está pegando mucho más, que el Instagram, perfecto, ¿no es cierto? Esa es la gestión del día a día en las relaciones públicas, en la comunicación, pero también nos dimos cuenta que necesitamos tener un comunicador que nos asesore para la época de crisis. Yo creo que en el Ecuador tuvimos, Sonia, muchos casos de comunicación en crisis desde instituciones, políticos, gerentes que realmente tuvieron episodios donde la comunicación en crisis les falló y qué difícil es volver a recuperar, ¿no es cierto? Ese prestigio, esa reputación cuando no lo supiste manejar muy bien. Entonces sí creo que hay ese interés ahora de las empresas de tener un comunicador dentro de sus instituciones y si no, cuando hay una situación compleja, el saber que existen empresas que te pueden asesorar en comunicación en crisis. Mira que están tan fácil para la gente pensar que si tengo una crisis no pasa nada, pues no digo nada. El silencio es la peor forma de comunicar y creo que lo aprendimos. Casos tenemos muchos, desde la panadería, ¿no es cierto?, que tuvo un lote de panes contagiados, hasta por ahí algún político, ¿no es cierto?, que decidió salir con algún comentario sin haberse preparado antes. Entonces, creo que sí, una de las tendencias es, por supuesto, tener una comunicación en crisis dentro de las empresas. Si hablamos de otra segunda tendencia en comunicación de marca en lo que va ya del 2022, porque mira, quién diría, ya estamos a mitad del año, ¿tú Sí. crees que es el tema también de la actualización constante con la tecnología? Porque quizás antes se sentía que una nueva herramienta o una nueva aplicación tipo TikTok o hablar del metaverso quizás era muy informal para la comunicación de marca. Pero hoy hemos visto que no es el canal, ¿no? Es la forma como comunicas con el mensaje. ¿Cómo tú definirías esta nueva tendencia? Mira, creo que la nueva tendencia sin duda en comunicación es entender a la tecnología para escalar la comunicación. Y
¿A qué voy con esto? Me parece que la tecnología sin duda nos ha dado estas facilidades, pero tenemos que saber definir nuestros públicos y a qué tecnología podemos usar para comunicarnos con ellos. Me encantaría decirte que todos en este momento podemos comunicarnos por TikTok, pero no es cierto. Creo que por lo menos en el Ecuador hay que entender que tenemos diferencias incluso en el acceso al Internet, a la tecnología. Entonces, como comunicadores debemos saber cómo llegar dependiendo de nuestro público. Eso creo que todavía no ha cambiado y que por lo menos en el Ecuador debemos seguir manteniendo esas diferencias en función de nuestros públicos. Yo siempre digo, por ejemplo, no es lo mismo invitarle, ¿no es cierto?, a un usuario a comprar algún producto, alguna marca, por ejemplo, desde un TikTok, a que, por ejemplo, a mis padres tú tienes que darles un tutorial mucho más diferente, mucho más largo. Y sabes que cómo se aprende de todo, ¿no? Con mis padres he aprendido mucho yo en esta pandemia, ¿no? El incentivarles a usar la tecnología, pero también como comunicadora, y digo, sí, es que lo nuestro es saber llegar a los públicos por los diferentes canales. Y por las diferentes también rangos etarios, por los diferentes perfiles, ¿no? Por Porque a lo mejor tú supuesto. puedes decir, no, pero es que yo veo mucho en ciertos países, quizás en Latinoamérica, que te dicen, por ejemplo, es que ya nadie usa Facebook, todos Es están en cierto. Instagram. Y, por Ujú. ejemplo, acá en Europa, tú ves que la gente sigue usando Facebook y sobre todo en este rango etario de 40 a 65 años son muy activos y muchos tienen más credibilidad o más apego con Facebook porque es como amigos cercanos, ¿no? Tienen un círculo mucho más concreto de contactos. Y eso también quizás ocurre en Ecuador, que quizás se Sí. invisibiliza el talento, este talento, la generación de, dicen los silver surfers, ¿no? Que ya pasan de los 45, 55 años, pero que también están en Facebook y son los que tienen el poder económico para adquirir productos o servicios. ¿Cómo tú ves que este público, que también a veces son nuestros gerentes, nuestros voceros, se han Ujú. adaptado a estas nuevas tendencias? Mira, creo que bastante bien. Veo incluso ahora una de mis recomendaciones siempre cuando asesoro a algún CEO, a un gerente o a alguien que se va a convertir, ¿no es cierto?, en un vocero, en representante, digo, tienes que saber comunicar por las redes sociales. Y cómo hacerlo, siempre hay ese miedo, porque yo creo que a lo desconocido siempre te da miedo. El Zoom al inicio, no creas, me daba terror. El compartir pantalla me parecía, pero la acción más difícil. Ahora, ok, entiendo ese miedo, pero siempre lo que yo recomiendo, por ejemplo, es, ok, vamos a empezar por una red social que te sientas más cómodo. Mira que en el Ecuador, según una encuestadora Mentino, que siempre está Ujú. midiendo el Ecuador digital, Facebook sigue siendo la red social con mayor número de seguidores en el Ecuador. Facebook está primero, luego tienes Instagram, luego ya se posicionó TikTok. Mira que Twitter está después. Ujú. Entonces, siempre les digo, ¿no es cierto? Cuando estamos en estas consultorías, empecemos por una red social que llegue más a su público, porque hay que ver al público. Empecemos a manejar una, porque también a veces quieres acaparar y dices, no quiero tener Twitter, quiero tener Instagram, quiero tener TikTok, y realmente es Y no tienes difícil. tiempo, Y no y no tienes tienes tiempo los para otra. recursos. Exacto. ¿Y cómo lo haces? Si ni siquiera sabes manejar el TikTok, que ahora además la tendencia es el video justamente en vertical, ya no en horizontal, ¿no es cierto? Entonces siempre digo, vamos de a poco, pero sí vamos utilizando estas nuevas tecnologías de la información y comunicación, adaptándonos a estas nuevas tribus. El otro día conversaba justamente con un colega y me decía, mira, es que ya no son comunidades, son tribus. Y yo le decía, bueno, pero ¿dónde está la diferencia? Es que ya no necesariamente es porque te gustan las motos, por poner un ejemplo, es que te gustan las motos Harley Harley Davidson. Davidson. Entonces, ya eres una tribu, ya esa tribu que usa la chaqueta negra, ya esa tribu que se va a la playa, ya es diferente. Entonces, ahora hay que entender que cada vez tenemos que ir llegando a esas tribus, Microsegmentos, ¿no? segmentos, porque son espacios diferentes y tenemos que comunicar para cada uno de ellos. El reto para nosotros es mucho más, Sonia, pero además también mucho más emocionante ir buscando cómo comunicar para cada uno. Así es, y un poquito como para ir resumiendo y que no se nos queden las tendencias fuera, estaríamos hablando que una de las tendencias en comunicación de marca sería el manejo de crisis. Por supuesto. Uh-huh. La segunda, Yo te diría la tecnología para escalar la comunicación.
Yo pondría la tercera, lo que te decía, la era de la empatía, ¿no? Pero entender muy bien qué es esa empatía, ¿no? El ponernos realmente en los zapatos del otro. Y como cuarta, ¿qué te La parece, Sonia, esto que microsegmentación. decíamos? Esta microsegmentación es básica, es básica. Sí, sí, sí. Aquí tengo, vamos a ver unos saludos. Tenemos que saludar a Fulgencio, que también está en Cartagena, España. Él siempre también se conecta a los en vivos. Y tenemos a Liz Bastidas desde Guayaquil que nos pregunta cuáles serían los temas o materias que se deben fortalecer de frente a la nueva virtualidad. Aquí podría ser los temas que se deberían fortalecer desde el punto de vista de la comunicación de marca, me imagino yo. La verdad, yo creo que por ahí quizás es la pregunta. Uh-huh. Ahí yo creería, Sonia, por ejemplo, la comunicación interna. También creo que todavía es un área de la comunicación que en el Ecuador no llega con mucha fuerza. A ver, sin duda creo que hemos trabajado mucho en lo que es la comunicación externa, ¿no es cierto? Creo que tenemos además ahora excelentes DIRCOMs, creo que vienen, van profesionales de diferentes lugares, espacios como el tuyo, ¿no es cierto? Creo que eso ha ido posicionándose, pero sí siento que hay una deuda en la comunicación interna. Creo que todavía en el Ecuador nos hemos quedado con esto de que tengo que mandarle un mail, ¿no es cierto?, a mi colaborador. Es el mismo mail donde mandan los memos, es el mismo mail donde dicen que se van a atrasar quizás en el pago u otros Sí. temas, ¿no? Y, y te quería preguntar algo, porque como nos ven también de otros países, a veces ocurre que como en nuestro país, como en Ecuador, que quizás la comunicación corporativa y la comunicación interna ha quedado relegada, ¿no? Y así como no hay en muchas ocasiones un departamento formal de relaciones públicas, no existe también una persona a cargo de la comunicación interna, sino que el más creativo del departamento de recursos humanos, el que le gusta usar el celular o el que siempre está en redes, lo nombran como comunicador interno y quizás no tiene las herramientas. Eso también es una tendencia que quizás va cambiando, ¿no? Porque la gente ve la necesidad de capacitarse. Mira, que ve la necesidad de capacitarse y lo que yo siempre digo, además, piensen que su colaborador, su trabajador, ¿no es cierto?, la persona que les acompaña en ese día a día es el principal vocero de su institución. Él va a ser el que hable bien o mal de la empresa en un momento de crisis. Por eso, cuando algo está sucediendo, los primeros que deben estar enterados de lo que está pasando es nuestro público interno, pero por lo general lo dejamos para el último. Nos vamos a los medios de comunicación, tratamos de explicar a nivel externo lo que está pasando, pero no le estamos diciendo a quienes trabajan con nosotros, esto está pasando en nuestra empresa, estas son las acciones que vamos a tener y de esta manera lo vamos a resolver. Yo creo que eso es fundamental, cambiarnos de ese chip, porque como te digo, Sonia, creo que ellos van a ser los principales voceros. Ellos pueden o hablar muy bien de nosotros o acabarnos. Entonces, eso piénsenlo ahí los CEOs Claro, siempre porque que están en alguna situación. el público interno es quizás el principal difusor, ¿no? Es el que el cliente llama al vendedor, el proveedor llama al departamento de contabilidad a preguntar si es cierto que la empresa va a cerrar y resulta que ni ellos mismos saben o se inventan una respuesta y lo que generan es una bola de nieve de rumores, ¿no? Sí, y mira que ahora con la pandemia tú te encuentras con alguien, ¿no es cierto? Y te preguntan, oye, ¿cómo va todo? ¿Y qué tal X empresa? Y tú dices, oye, muy bien, hemos salido, sí, hemos tenido momentos de crisis, pero ahí vamos. Pero si tú no le informaste, ¿no es cierto?, a toda la gente que está contigo, qué pasó, qué hiciste, qué cambiaste, no va a funcionar. Entonces, creo que ahí tenemos una deuda, Sonia, que además yo creo que tú lo que haces es fantástico, unir, ¿no es cierto?, a esta comunidad de comunicadores, de relacionadores públicos, tratar este tema, ¿no?, que siento que por lo menos en nivel de Ecuador nos falta todavía meternos mucho más de lleno. Y también tenemos aquí saludos de Fulgencio y de Antonio Dávila. Y Fulgencio una pregunta, dice, Joana, veo que el lenguaje en la comunicación en redes sociales se está deteriorando. ¿Cuál es tu opinión? Y muchas gracias. Sí, deteriorando, me imagino, Fulgencio, que te refieres a que quizá utilizamos ahora muchos emoticones, ¿no es cierto? Ya decidimos que como unir las palabras, ¿no es cierto? Como hacerlas más resumidas. Yo comparto contigo, Fulgencio, creo que definitivamente el lenguaje sí se está deteriorando. Sin embargo, alguien decía por ahí es la tendencia ahora de estas nuevas tribus, Sonia y Fulgencio, ¿no? Escribir cada vez
abreviaciones, utilizar mucho estos emoticones. Personalmente yo creo que eso podría servir para tus redes sociales personales, pero yo sí creo que como empresa siempre debemos utilizar el lenguaje tal y como es, porque recordemos que también es una forma de enseñar quiénes somos y lo que transmitimos para nuestras empresas. Claro, y hasta por un tema de estrategia, porque para poder, de cierta manera, aprovechar todo lo que es el poder del SEO y del Por posicionamiento en buscadores, supuesto. necesitas escribir la palabra Correcto. concreta, porque el SEO todavía no te reconoce Sí. emoticones ni nada, ¿no? Entonces sí necesitas la palabra. Y esa quizás sería también una consulta sobre tendencias. Si bien es cierto que la palabra es importante, hemos visto cómo los audios también han pasado ya a ser una fuente de información y otro quizás medio de comunicación corporativo. Nos vemos ya como empresas se lanzan a hacer podcasts, de entrevistas, gerentes entrevistando a otros gerentes. ¿Cómo tú ves eso como tendencia en este 2022, el tema de los podcasts a nivel de comunicación de marca? Mira, yo creo que mirar a lo que resta el 2022 y 2023, cuando hablamos en tendencias de comunicación, también para mí creo que las transmisiones en directo es lo que va a marcar esas tendencias, como lo estamos haciendo ahora. Veo que muchas empresas también no necesariamente están utilizando plataformas, por ejemplo, como StreamYard, como YouTube, sino que utilizan esta red social Instagram, que te permite, ¿no es cierto?, hacer estas transmisiones en vivo, ¿no es cierto? Entonces, veo que funciona muy bien justamente estas transmisiones en directo. Y lo que creo también es que van a nacer como que nuevos influencers, Sonia. Y ahí también importante, ¿no? Tener mucho cuidado porque yo creo que estar aquí es una gran responsabilidad, Sonia. El que tengas la posibilidad de hablar a cientos de personas, creo que implica una gran responsabilidad. Y ahí también conversaba yo con, justamente cuando hago las capacitaciones, ¿no es cierto? Digo, cuando uno no tiene la capacidad o el conocimiento de un tema, dígale muchísimas gracias, pero no puedo aceptar tu invitación porque no me siento preparado para hablar por estos temas, porque ahora estas entrevistas se difunden de una manera tan rápida que hay que ser responsables nosotros también con la información que manejamos. Y ahora, más aún, si te vas a convertir en un influencer, porque dices, bueno, yo quiero hablar de este tema, voy a tener un espacio, perfecto, pero hagamos comunicación con responsabilidad. Sí, sobre todo porque este concepto de fama o de influencia digital es muy efímera, ¿no? Porque puedes llegar a ser famoso por un error que daña tu reputación y que quizás en un momento te dio muchos seguidores, pero que luego no te permite avanzar laboralmente o edificar una imagen de confianza para poder llegar a mejor trato, a mejores contratos, a mejores nexos, ¿no? Mira, nos saluda Megan Trow desde Salem, Oregon y nos hace una pregunta, dice, dice ella que como una maestra ve que muchos jóvenes ya no saben cómo comunicarse de una manera formal, ¿no? Ya hay mucha informalidad, también por el mismo hecho de los emoticones, de se comunican con memes, y esto del uso de los memes, ¿cómo lo ves como tendencia ahora en este 2022? Me parece fantástico, Sonia. Yo creo que es una manera creativa, ¿no es cierto? Yo creo que siempre el humor nos va a permitir que nos comuniquemos además diferente. El humor, te ríes. Creo que muchas empresas, muchas marcas han optado por utilizar los memes, los colegas docentes también. O sea, realmente el mundo de los memes nos ha llegado y me parece bien en cierto momento. Yo creo que todo depende de la circunstancia en las que estás, Sonia. ¿Cierto? Creo que si eres una empresa, por ejemplo, en la que tu tribu, tu comunidad es una comunidad joven, ¿no es cierto? Llegarle con un meme me parece perfecto. Quizás si es una comunidad ya ha pasado los 50, 60, no te logran entender esta comunicación. Mucha gente ni siquiera comprende los personajes de los memes. Me pasa, ¿no? Que, por ejemplo... Un meme y no sabe de dónde salió, ¿no? Como tú dices, entonces no entienden el contexto y el por qué se lo está ¿Y usando. por qué lo vamos a hacer? Entonces hay que saber a quién llegamos con los memes. En cuanto a lo que me decía en la comunicación más formal, yo creo que es fundamental. Mira que en la Universidad UTE en la que yo trabajo, incluso en la carrera de Derecho, desde primer nivel, hay una materia que se llama Taller justamente de Comunicación Oral y Escrita. Por eso, porque lo que buscamos es que sepas comunicarte. ¿Qué profesional te puede decir que no es importante la comunicación, Sonia? Un abogado, un ingeniero, un arquitecto debe saber Un doctor, comunicarse por un supuesto, científico por necesita comunicar supuesto. sus avances. Y Un cuando me especialista. dicen,
Es que eso son habilidades blandas. No, señor, para mí son de las habilidades que deben estar en los primeros niveles de toda carrera porque vas a saber comunicar lo que haces. Un doctor que sepa comunicar con seguridad lo que está haciendo, el tratamiento, el diagnóstico, créeme que va a tener mucha más credibilidad que alguien que no lo sepa hacer. Entonces, yo creo que eso es fundamental, empezar a trabajar en esos talleres desde los primeros niveles. Y además que una buena habilidad de comunicación generalmente está muy ligada al liderazgo, ¿no? Por El líder supuesto. sabe comunicar y sabe conectar, entonces es Ujú. parte del paquete que se aspira a Ujú. tener hoy en día, ¿no? Y Sonia, y ahí me permites entonces dar otra de las tendencias. Los voceros tienen que prepararse en lo que nosotros llamamos estos talleres de medios o talleres de media training, que es enseñarte cómo hablar en público o frente a una cámara para saludar a tus colaboradores. ¿Qué tal que estabas full teletrabajo y decidiste que todos regresen? Tienes que darles un discurso y tienes que saber manejar la comunicación verbal, no verbal, tu rostro, el movimiento de tus manos, cómo te vas a vestir. Creo que esa es una de las tendencias que también tenemos que hacerlo para lo que resta el 2022-2023, que se preparen los gerentes, los CEOs, los directivos en cómo hablar frente al público y frente a las cámaras. Y un poco para amarrarla con esa tendencia que tú dices del por qué estos CEOs y todos el nivel alto ejecutivo se tiene que preparar, es justamente porque, aunque a veces las personas dicen, no, es que mis redes personales son mías y nadie las ve, hoy resulta que todo el mundo quiere saber quién es ese CEO, ¿no? Y googlea y busca sus redes y resulta que o no tiene información actualizada y la que tiene no es la persona que es ahora, porque a todos nos ha pasado que hace 10 años atrás quizás éramos rockeros, punqueros, quién sabe Así qué es. éramos, y Evolucionamos. evolucionamos, ¿no? Y forma parte también del paquete. Mira que tenemos otro saludo de otro colega que también es periodista, catedrático, José Antonio Tumbaco, él es subdirector de Diario Que en Guayaquil y nos dice, la buena redacción es sinónimo de buena presentación y clave en la imagen corporativa. Muchos saludos. Claro, un buen un ejecutivo, un gerente o un CEO, es raro que tú te encuentres un CEO que no tenga esa capacidad de redactar y de ser concreto. No sé si te ha pasado, pero de todas las personas que yo he asesorado, o sea, yo me he dado cuenta que a veces he tenido CEOs que saben escribir de manera concreta y precisa y más rápido que a veces hasta los mismos periodistas, porque son muy Sí, concretos. me ha pasado los dos casos, ¿no? Personas que escriben muy bien, una excelente redacción y ortografía, y aunque no lo creas, también del otro lado, que dices, esto no puede pasar. Y es una de las cosas que a mí me daba mucho la atención, quizá el colega que nos acaba de escribir comprenderá, cuando tienes los estudiantes, ¿no es cierto?, de periodismo, por ejemplo, ya en los últimos niveles, y dices, ¿qué pasó? Por favor, es que yo no conozco un periodista, les digo que escriba con faltas de ortografía, como tampoco conozco un periodista o un comunicador que en este momento no esté leyendo. Y le digo, ¿qué libro estás leyendo ahora? Y me dicen, no, no estoy leyendo nada. No es posible, le digo. Debemos leer. Eso nos ayuda a escribir bien, a mejorar nuestro lenguaje y, por supuesto, tener mucho más conocimiento. Así es que también por ahí va la clave para formar esos nuevos comunicadores, ¿no? En esta nueva era. Y mira, tenemos otra frase de Megan. Megan dice, no tengan miedo de usar palabras crudas cara a cara con las demás. Me imagino que también es por el hecho de que hoy en día en las redes sociales tú ves más enfrentamientos o más quizás discusiones o debates que antes no eran tan visibles, ¿no? Pero el ser directo no significa ser irrespetuoso, ¿no? También, y quizás por eso mucha gente le huye al Twitter, ¿no? Porque ve que ahí se rompen muchos esquemas y a veces pues las discusiones no se manejan a un nivel profesional. ¿Cómo manejar Twitter en esta forma de comunicar en el 2022 y sobre todo en Ecuador? Y bueno, recién pasó en Colombia, pero que vemos que ya se acercan las elecciones, va a venir el tema de todas estas granjas de trolls, fake news. ¿De qué forma también un poco hay que explicarle a los CEOs que tienen que aprender a gestionar pues todo este ruido que se genera en redes? Mira, y yo creo que por un lado es saber reconocer cuál es una cuenta, ¿no es cierto? Que es una cuenta real o una cuenta troll. Eso es fundamental porque Es el una momento, habilidad, creo, de supervivencia, ¿no? Para no perder el control o la calma. el momento que tú te pones a discutir con un troll, creo que lo perdiste.
perdiste, porque siempre va a haber ese enfrentamiento, además siempre va a intentar sacarte de casillas, siempre va a hacer lo que tú dices con un lenguaje soez, grosero, y eso va a generar obviamente también una respuesta. Yo creo que lo principal es saber identificar con quién decides, ¿no es cierto?, entablar este debate, porque no es una discusión, es un debate. Y mira que ahí, Sonia, te quería contar un fenómeno importante también. En estos datos justamente de esta encuestadora Mentino, decía que precisamente en Twitter cada vez tenemos menos usuarios porque la gente sale precisamente porque se acuerdan de esa teoría de la espiral del silencio que estudiábamos en las clases de comunicación, de que prefieres como que salir para evitar, ¿no es cierto?, esta discusión, este debate, incluso que llega hasta amenazas. Entonces, sí creo que es importante capacitar a nuestros CEOs en cómo manejar su cuenta. No se trata de que no respondas ni que dejes ahí a tus usuarios, pero sí saber a quién y en qué momento responder. Muchas personas me han dicho, Doana, yo decidí salir de Twitter porque realmente en el Ecuador, seguramente a nivel de Latinoamérica y también en otros países, seguro pasa que es realmente una confrontación que ya termina siendo complejo. O es negro o es blanco en Twitter. No puedes tener una opinión media. De hecho, que mucha gente ha decidido abandonar esta red, ¿no? Claro, y lo hemos visto, por ejemplo, en el caso del juicio de esta pareja de famosos, Johnny Depp y Amber Heard, en cómo hablan, ¿no? Y cómo los bandos de fans se atacan y a nivel de amenazas, o sea, inclusive en Estados Unidos el nivel de confrontación y amenazas es muy fuerte, ¿no? Muy fuerte, Es sí. muy, muy, muy feroz, hasta más violento en palabras de lo que hemos visto en Ecuador. Pero resulta que es otro ambiente digital en donde también los comunicadores tenemos que estar y no podemos decir no estar, porque quizás ahí hay una crisis y nosotros no lo estamos considerando para nuestra marca y debemos protegerla, ¿no? Y como tú dices, es un tema de no caer en la tentación, ¿no? De contestar o pelear con un troll que lo que quiere siempre va a ser pelear. Un troll no va a querer llegar a un acuerdo. Así es, entonces hay que saber identificar, creo que para eso también es bueno los nuevos comunicadores que se están formando en las aulas, creo que ya tienen esas habilidades, quizá a nosotros nos ha tocado ir aprendiendo, ¿no es cierto?, en ese camino, pero me parece bien interesante que ahora ya los nuevos comunicadores tienen esos conocimientos y de eso se trata, ¿no? Saber justamente asesorar en qué momento y cómo responder. Y tenemos, bueno, una última frase también de Megan Trow, dice, siempre tenemos que enseñarles, me imagino a los alumnos, ¿no? La forma de comunicarlo de forma más amable y efectiva. Y para hablar de la efectividad en comunicación, sobre todo en esta época en que ya no puedes tú dividir relaciones públicas tradicionales y relaciones públicas digitales, porque independientemente de que hagas una actividad que aparentemente era toda virtual, tiene su contraparte en la vida real, fuera de las redes, ¿no? ¿Cómo es ahora esto de planificar una estrategia de comunicación? Porque hace como 4 o 5 años atrás me pasaba, por ejemplo, de que me decían, no, pero es que las redes sociales es de marketing, ¿no? Las redes sociales no son de comunicación o de relaciones públicas, son de marketing. Cuando realmente la reputación está en juego con cada post, con cada tweet, y la reputación siempre cae en la cancha de comunicación o de relaciones públicas. ¿Cómo tú piensas que esto hoy en día se maneja o se gestiona? Sonia, ahí recuerdo mucho uno de los posts que tú pusiste en LinkedIn que decía justamente cómo debemos saber los roles de la comunicación. Y yo reitero nuevamente que en una institución la comunicación es ese gran paraguas. Y debajo de ese gran paraguas tenemos la comunicación externa, la comunicación interna, las relaciones públicas, protocolo y marketing, pero no al revés, porque todo se transversaliza. Entonces hay que entender que la comunicación es ese gran paraguas. Actualmente, cuando montamos una campaña, yo creo que siempre hay que tener justamente a esos responsables, ¿no es cierto? Vamos a hacer una campaña de comunicación, perfecto. ¿Qué vamos a hacer a nivel de comunicación externa? A nivel de comunicación interna. ¿Qué vamos a hacer a través de relaciones públicas? Por supuesto. Va a entrar el área de marketing, perfecto, hagámoslo. Y cómo no, la parte digital. Entonces, yo creo que todos somos parte de estas campañas de comunicación, teniendo claro nuestras funciones, y creo que eso va a ayudar mucho. Y también falta en Ecuador entender eso. Me sorprende muchísimo cuando te piden, ¿no es cierto?, te dicen, buscamos un comunicador digital que sepa hacer páginas web. Tú dices, a ver, ¿aquí en qué parte nos perdimos? Que sepa de comunicación interna y también sea community manager. Y aparte que maneje pauta, dicen las redes.
cómo. Entonces estamos como mezclando, ¿no es cierto?, esas funciones que, como te digo, sí, son transversales, pero precisamente nos especializamos y ahí tenemos que tener muy claro en las áreas de talento humano cuál es el perfil que estamos buscando. Podríamos decir que en este 2022 una de las tendencias es conocer de todos los temas porque se va a trabajar interconectadamente, pero tenemos que especializarnos porque no puedes tú estar produciendo contenido y a la vez estar analizando las métricas. Yo siempre digo, tienes una sola mano derecha, o sea, no puedes hacer con la misma eficiencia los dos trabajos al mismo tiempo. Y ya para terminar, Joana, tenemos media hora de transmisión, ya nos estamos pasando y otras actividades que hacer. Dentro de las tendencias en este 2022 que en un cerrar de ojos se acaba, también está el hecho de que se habla mucho de la marca personal y la marca profesional de los CEOs que en algo ya hemos topado, ¿no? Y de los voceros y de las personas. Pero también hasta hace poco tiempo había confusión porque se pensaba marca personal casi como una asesoría de imagen, ¿no? Cómo te vistes, qué color que te cae bien y te queda bien y demás, pero hay muchas otras cosas más allá de cómo te vistes y cómo luces, ¿no? El cómo interactúas, el cómo hablas, el cómo te comunicas. ¿Cómo tú crees que una persona que dice, necesito asesoría en marca personal, ¿dónde buscarla? Porque a veces resulta que hay como cosas aisladas. Este te enseña a vestirte, el de acá te enseña a hablar, el otro, si tú quieres salir en medios, te hace un trabajo de relaciones públicas. No es un tema que solo una persona te ayuda, ¿no? Es todo un equipo y ahí yo hago una analogía, Sonia, cuando me dicen, oye, ayúdame a trabajar en mi marca personal, le digo, ok, ¿sabes lo que es tu marca personal? Es como antes la huella digital, ¿no es cierto? Que poníamos en nuestra cédula, clic, y nos salía quiénes somos. Ahora tu marca personal es justamente que tú pongas en Google Joana Naranjo García y qué va a salirte. Esa es tu marca personal. ¿Qué quieres que salga cuando la gente te busca, no es cierto? Entonces quiere que salga que eres comunicador, que eres arquitecto, que eres médico, que Las estudiaste en tal fotos, lado, eres tú en la cómo, foto, no un actor o una actriz que no eres tú. cómo quieres verte, que estás en conferencias, quieres tener tus redes sociales, ¿no es cierto? Que la gente te conozca, quieres separar lo personal de lo profesional o quieres quizá tenerlo en un mix, pero veamos cómo lo vamos a manejar. Y por supuesto también ahora te dicen mucho qué tal tu propia página web. Me encanta, digo, vamos a tener una página web, pero ahí viene el pero. Yo les digo, Sonia, ok, vamos a trabajar todo eso, pero ¿eres consciente de que vas a alimentar toda esa información en las redes sociales, que vas a estar con tiempo para atender entrevistas, que vas a alimentar tu página web? Porque si no, no lo hagamos. No hay nada que comunique algo que a mí no me gusta, es que tú ingresas a una página web absolutamente desactualizada, Sonia. Claro, no hay ese compromiso y esa disciplina, Ajá. porque hay un estudio que indica que el 85% de las personas gestionan su propia marca personal, porque no es que tú al principio puedes tener un asesor o un community manager inclusive que te Sí. ayude en ciertas cosas, Ujú. pero esa persona no va a estar contigo siempre, ¿no? Es por una Por temporada y supuesto. tienes que hacerte cargo, ¿no? En las páginas web, por ejemplo, yo les digo, ok, vamos a crear una página web fácil, por ejemplo, WordPress, que digamos que es fácil de manejar, y les damos una capacitación para que luego él sepa cómo subir la entrevista que tuvo en tal lado a la página, o que cómo puedes subir un podcast, porque tú mismo lo administras. Pero si no te vas a comprometer, yo digo, mejor no lo hagamos porque vamos a eso que buscábamos, que la gente nos conozca y hable bien, va a ser al revés. Tú entras a la red social de alguien y dice, última publicación 2021, ya dices, ya está fuera de auge, ¿no? Como que no está Claro. actualizado. Y capaz no es eso, sino que no tuviste tiempo. Entonces, si vamos a trabajar marca personal, siendo conscientes que vamos a tener esa responsabilidad para poder activar los canales que decidamos. Así es. Y bueno, no sé, algún mensaje para concluir, Joana. A mí me encantaba estar conectadas. Es como que si nos conociéramos de toda Sí. la vida y es la primera vez que hablamos en persona. Mira, yo acá desde Austria y tú desde Quito, nos estamos conectando y bueno, un saludo también nos mandó antes de cerrar, porque he saludado a todos los que nos han escrito. Luis Antonio Tomalá nos dice, se debe conocer los temas para manejar criterios en estrategia transmedia de la empresa y pues sí, es cierto, ¿no? Lo que llamamos el modelo peso de los medios, ¿no? Medios ganados, medios pagados, medios compartidos. Hoy el abanico es muy Por grande, supuesto. necesita producir mucho contenido. Y como tú dices, si no tienes el tiempo, no tienes los recursos, tienes que hacerlo de una forma quirúrgica, ¿no? Con cuidado, porque forma parte también de tu reputación. Primero hablar mucho y luego no decir nada.
Por supuesto, mira nada más ahí, si vas a ir a un medio, ¿no es cierto? Si quieres potenciar tu marca y dices, me voy a hacer un tour media que decimos acá, a visitar los medios, conoce a qué medio vas, conoce quién te va a entrevistar. No es por Eh, salir, no es salir por salir, no, ¿no? no. Te puede ir pésimo y eso puede costar muchísimo. Entonces, el mensaje final, Sionia, yo diría siempre, asesores en comunicadores, en expertos en comunicación, quienes estamos como que al día, siempre en la vanguardia, actualizando nuestros conocimientos, porque quien sabe comunicar bien, creo que tiene abiertas las puertas. Siempre decimos eso, ¿no? Si tú sabes comunicar lo que estás haciendo dentro o fuera de tu empresa, a nivel familiar, sin duda eso va a llegar, pero para saber comunicar también tienes que tener atrás un equipo que te asesore en cómo hacerlo. Con todo lo que hemos hablado de esas tendencias de ahora, que se las pueden hacer ahora incluso mucho más fácil con el tema de la tecnología, así es que siempre presta yo para poder asesorar a quienes deseen. Y Sonia, me ha encantado también conversar contigo, como tú dices, un match, como está de moda ahora, como dicen, ¿no? Hemos hecho un match y me encanta porque conversar de lo que me apasiona y de lo que creo que va a ayudar a todos a mejorar siempre es grato. Así es, la comunicación realmente es el puente que nos conecta, que nos ayuda a superar crisis, aunque cuando a veces no se la gestiona bien también crea crisis, pero es lo que ahora tenemos nosotros a nuestra disposición a veces con un solo clic y por lo tanto también es una responsabilidad muy, muy grande. Gracias a todos los profesionales pues, que se nos juntaron en este live a través de LinkedIn, de YouTube y de Facebook. Hubo gente que se conectó desde España, tuvimos Honduras, tuvimos en El Salvador, en Estados Unidos, tuvimos de Ecuador y tuvimos de Perú, por ahí los que recuerdo que se conectaron. Muchísimas gracias a Joana, pues ustedes saben, ella es especialista en comunicación, catedrática en la UTE, y dinos tus redes donde la gente puede ubicarte y seguirte también, ¿no? Claro que sí, me encuentran en Facebook, en Instagram y en LinkedIn como Joana Naranjo García, siempre a las órdenes. Así es, muchísimas gracias, un gran saludo de parte de las dos, de Joana y de Sonia, así que hasta el próximo Pierre Coffee. Muchas gracias, Sonia, un gusto. Chao, chao. Bye bye, chao, chao.